Hola, ¿qué tal a todos? Si tú estás interesado en saber algunos componentes del hardware y del software de un computador, quédate viendo este video. Te explicaremos algunos de ellos. Comencemos. CPU. A la CPU se le suele llamar coloquialmente como microprocesador o simplemente procesador, y es considerado el cerebro del computador, ya que se encarga de procesar todas las instrucciones del ordenador, leyendo las órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones. La CPU se encarga de que todo funcione correctamente y de interpretar todo lo que quiere hacer el sistema operativo, realizando todos los cálculos precisos para que este funcione. Entre más potente sea el procesador, más rápido podrá hacer las operaciones y el computador funcionará más rápido. La CPU, como pueden ver, suele ser pequeña, con forma cuadrada y tiene conectores y pines metálicos. Por lo general suele estar instalada en la placa base de un ordenador en un zócalo especial que puede estar en diferentes sitios dependiendo de la placa base. El procesador no va soldado a la placa, por lo que puedes cambiar la CPU de un ordenador por otra si quieres. Memoria RAM. Memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo. La principal característica de la memoria RAM es que en esta los datos solo se almacenan de forma temporal, lo cual quiere decir que cada vez que apagues o reinicies el computador, los datos almacenados en esta se pierden. Ven acá, si existe el disco duro, ¿para qué la memoria RAM? Pues porque tu ordenador no ejecuta todas las acciones utilizando únicamente el disco duro, ya que si lo hiciera tardaría demasiado en ejecutarlo. Por eso se utiliza un tipo de memoria mucho más rápida para hacer estas tareas más inmediatas. La cantidad de memoria RAM que tengamos afecta directamente el rendimiento del ordenador, ya que entre más RAM tengamos, podremos trabajar con más aplicaciones a la vez, y por eso es tan importante, porque si no hay suficiente memoria, el ordenador puede trabajar lento. Entre las partes de la memoria RAM encontramos lo que es los chips integrados, el bus de conexión, las muescas de posición. La memoria RAM puede ser utilizada por las aplicaciones de diferentes maneras. Por ejemplo, si utilizas un navegador, todos los datos de la web que visitas suelen estar en la RAM para que cuando accedas a ellos estén siempre ahí y no se tengan que cargar de nuevo. Por eso los navegadores suelen ocupar mucha memoria RAM. Disco duro. El disco duro es un componente que sirve para almacenar de forma permanente los datos. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga el ordenador. Los discos duros están compuestos por piezas mecánicas, por eso a veces se les llama discos duros mecánicos y utilizan el magnetismo para grabar los datos y archivos. También se componen de uno o varios discos rígidos unidos por un mismo eje, los cuales giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en cada una de sus caras, un cabezal de lectura y escritura lee o graba los datos sobre los discos. Entre más rápido giran, a mayor velocidad se transmiten los datos. Por lo general, la velocidad de los discos suelen ser de 5400 o 7200 revoluciones por minuto. ¿Qué tipos de discos duros existen? Magnéticos, también conocidos como discos rígidos. Estos tienen en su interior varios discos en los cuales se almacena la información gracias a campos magnéticos. Estos giran y un cabezal se encarga de leer y escribir. Su funcionamiento es muy parecido a los tocadiscos. Sólidos, también conocidos como SSD por su sigla en inglés, unidad en estado sólido. En estos no se usan discos giratorios, sino matrices de transistores. Cada transistor se encarga de guardar una unidad de información. No existen partes móviles, y esto facilita un acceso más rápido. Son más resistentes a golpes, consumen menos energía, no hacen un ruido sustancial y en definitiva son un salto cualitativo importante. Su único problema es que son mucho más caros, aunque con los avances de la tecnología la brecha en su costo se va cerrando respecto a los discos magnéticos. Sistema operativo. Un sistema operativo es un programa que se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático cuando arrancamos o iniciamos el ordenador, permitiendo así la comunicación entre el usuario y el computador. Los recursos que gestiona son tanto el hardware como el software. Todos los computadores, portátiles, tablets, smartphones y servidores tienen y necesitan un sistema operativo. Su función principal es darnos las herramientas necesarias para poder controlar nuestra computadora y poder hacer uso de ella de la forma más cómoda y sencilla posible. Un ejemplo es que cuando una aplicación quiere imprimir algo,
Esta entrega esa tarea al sistema operativo y este envía las instrucciones a la impresora, utilizando los controladores de la impresora para enviar las señales correctas. La aplicación que está imprimiendo no tiene que preocuparse por qué impresora tiene que imprimir o entender cómo funciona esa impresora. El sistema operativo maneja todos estos detalles. Los sistemas operativos más comunes en la actualidad son Windows, Linux y Mac OS. Lenguaje de programación. Es un lenguaje formal que mediante una serie de instrucciones le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para, de esa forma, crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. Mediante este lenguaje se comunican el programador y la máquina, permitiendo especificar de forma precisa aspectos como cuáles datos debe operar un software en específico, cómo deben ser almacenados o transmitidos esos datos y las acciones que debe tomar el software dependiendo de las circunstancias variables. El lenguaje de programación es la base para construir todas las aplicaciones digitales que se utilizan en el día a día y se clasifican en dos tipos principales, lenguajes de bajo nivel y de alto nivel. Lenguajes de programación de alto nivel tienen como objetivo facilitar el trabajo del programador, ya que utilizan unas instrucciones más fáciles de entender. Además, el lenguaje de alto nivel permite escribir códigos mediante idiomas que conocemos, español, inglés y otros más, y luego, para ser ejecutados, se traduce al lenguaje de máquina mediante traductores o compiladores. Lenguaje de programación de bajo nivel. Son lenguajes totalmente orientados a la máquina. Este lenguaje sirve de interfaz y crea un vínculo inseparable entre el hardware y el software. Además, ejerce un control directo sobre el equipo y su estructura física. Este se subdivide en dos tipos, lenguaje máquina y lenguaje ensamblador. El lenguaje máquina es el más primitivo de los lenguajes y es una colección de dígitos binarios o bits 0 y 1, que la computadora lee e interpreta y son los únicos idiomas que las computadoras entienden. Lenguaje ensamblador. Este es el primer intento de sustitución del lenguaje de máquina por uno más cercano al utilizado por los humanos, y consiste en una serie de instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables por un microprocesador. Entre los lenguajes de programación más usados en la actualidad están JavaScript, Python, Java, PHP y C++.